Hoy vamos a continuar leyendo el capítulo 4, 5 y 6 del libro ¿Cuánta tierra necesita un hombre? De Lev Tolstoy. Capítulo 4. Una vez allí, Pajom se inscribió en el registro de una gran aldea. Ofreció de beber a los ancianos y puso en orden todos los papeles. Como su familia se componía de 5 personas, le entregaron 50 desiatinas de tierra en campos diferentes, con los pastos aparte. Pajom se estableció y compró ganado. Ahora tenía 3 veces más tierra que antes, contando solo la que le habían asignado. Y era una tierra estupenda para el cultivo del cereal. Su situación era 10 veces mejor. Había gran abundancia de pastos y de tierras de labor, y podía tener todo el ganado que quisiese. Al principio, mientras se ocupaba de la construcción de la casa y de todos los preparativos, estaba muy contento. Pero una vez que se acostumbró, también esa tierra le pareció poca. El primer año, Pajom sembró trigo en la tierra asignada y obtuvo una buena cosecha. Le hubiera gustado sembrar más, pero había poca para distribuir y la que tenía ya no le servía, pues en esas regiones el trigo se siembra en tierras incultas o cubiertas de hierba. Siembran un año o 2 y luego dejan la tierra en barbecho hasta que vuelve a cubrirse de hierba. Eran muchos los que querían esa tierra y no había suficiente para todos. Así pues, surgían disputas. Los más ricos querían cultivarlas y los más pobres se las arrendaban a los comerciantes a cambio del pago de la contribución. Pajom quería sembrar más tierra. Al segundo año fue a ver a un mercader y arrendó tierras por un año. En suma, pudo sembrar más y obtuvo una buena cosecha, pero aquellas tierras estaban lejos de la aldea. Había que cubrir 15 verstas con los carros. Al cabo de algún tiempo, Pajom advirtió que algunos campesinos comerciantes de los alrededores vivían en granjas y se enriquecían. No estaría mal si yo también pudiera comprar tierras a perpetuidad y construirme una granja, se dijo. Así lo tendría todo a la puerta de casa. A partir de ese momento, Pajom no pensó en otra cosa. Vivió de ese modo por espacio de 3 años. Arrendaba tierras y sembraba trigo. Esos años las cosechas fueron buenas y Pajom empezó a ganar dinero. Vivía bien, pero le molestaba pagar cada año el arriendo de la tierra y tener que luchar por ella. Porque allí donde había una buena parcela, acudían enseguida otros campesinos y la acaparaban toda. Así que, si no llegaba a tiempo, se quedaba sin tierra para sembrar. El tercer año arrendó a medias con un mercader un prado de unos campesinos. Habían empezado a ararlo cuando los campesinos les pusieron un pleito y el trabajo se perdió. Si hubiera tenido mi propia tierra, pensaba, no habría tenido que rendir cuentas a nadie y me habría ahorrado todos estos disgustos. Y empezó a informarse de dónde podía comprar tierra a perpetuidad. Al poco tiempo conoció a un mujik que había comprado 500 desiatinas, pero se había arruinado y las vendía a buen precio. Pajom entabló negociaciones con él. Tras mucho regatear, se pusieron de acuerdo en una suma de 1.500 rublos, mitad al contado y mitad a plazos. Habían cerrado ya el acuerdo cuando un día un comerciante de paso se detuvo en casa de Pajom para dar de comer a los caballos. Bebieron un poco de té y charlaron. El comerciante le contó que venía de la lejana región de los Basquirios, donde había comprado 5.000 desiatinas de tierra por 1.000 rublos. Pajom le hizo algunas preguntas y el comerciante dijo lo siguiente.
solo hay que ganarse la voluntad de los ancianos. Les he regalado batas y alfombras por valor de 100 rublos, además de una caja de té, y he dado vino a los que les gusta la bebida. De ese modo he comprado la tierra a 20 kopeks la desiatina. Le enseñó el acta de compraventa y añadió: la tierra está a la orilla de un río, y toda la estepa está cubierta de hierba. Pahom le hizo más preguntas y el comerciante dijo: hay tanta tierra que no podrías recorrerla en un año, y toda pertenece a los basquirios, que son tan inocentes como corderos. Se puede conseguir la tierra casi de balde. ¿Por qué voy a pagar 1000 rublos por 500 desiatinas? Pensó Pahom, y a contraer una deuda, cuando con esa misma cantidad puedo conseguir allí toda la tierra que se me antoje. Capítulo 5. Pahom preguntó al comerciante cómo podía llegar hasta allí, y en cuanto lo acompañó a la puerta, empezó a hacer los preparativos para el viaje. Confió la casa a su mujer y partió acompañado de un trabajador. Al pasar por la ciudad, compraron una caja de té, regalos y vino, como el comerciante le había aconsejado. Recorrieron unas 500 verstas y al 7º día llegaron a un campamento basquirio. Todo era como el mercader le había dicho. Los basquirios vivían en la estepa, a la orilla del río, en kibitkas de fieltro. No cultivaban la tierra ni comían pan. Su ganado y sus caballos vagaban en rebaños por la estepa. Tenían los potros atados a las kibitkas y 2 veces al día llevaban allí las yeguas, cuya leche utilizaban para elaborar kumis. Las mujeres batían el kumis y preparaban queso. Los hombres no hacían nada. Bebían kumis y té, comían carne de cordero y tocaban el pífano. De aspecto saludable y ánimo alegre, pasaban el verano de fiesta. Eran ignorantes y no hablaban ruso, pero se mostraban acogedores con los forasteros. En cuanto vieron a Pahom, salieron de sus kibitkas y le rodearon. Encontraron a un intérprete. Pahom les dijo que había venido para comprar tierra. Los basquirios se alegraron mucho. Llevaron a Pahom a una de las mejores kibitkas, le hicieron sentarse sobre alfombras, le pusieron debajo cojines de plumas, se acomodaron a su alrededor y empezaron a agasajarlo con té y kumis. Mataron un cordero y le dieron de comer. Pahom cogió los regalos que llevaba en el carro y los distribuyó entre los basquirios. A continuación dividió el té entre todos. Los basquirios se alegraron mucho, charlaron entre ellos y luego pidieron al intérprete que tradujera sus palabras. «Me ordenan que te diga», dijo el intérprete, «que les has caído bien y que tenemos por costumbre agasajar a nuestros huéspedes de todas las maneras posibles e intercambiar regalos con ellos. Tú nos has hecho varios obsequios. Ahora debes decirnos qué es lo que más te gusta de lo que tenemos para que podamos ofrecértelo». «Lo que más me gusta es vuestra tierra», dijo Pahom. «La nuestra es escasa y está agotada. Entre vosotros, en cambio, la tierra es buena y abundante. Nunca la había visto igual». El intérprete tradujo. Los basquirios estuvieron deliberando un buen rato. Pahom no comprendía lo que decían, pero veía que estaban alegres, porque gritaban y reían. Luego guardaron silencio y se quedaron mirando a Pahom, mientras el intérprete decía: «Me piden que te comunique que, a cambio de tus regalos, te entregarán toda la tierra que desees. No tienes más que indicarnos cuál quieres y será tuya». Los basquirios se pusieron a hablar de nuevo, discutiendo entre ellos alguna cuestión. Pahom preguntó qué estaban diciendo y el intérprete le contestó:
Unos aseguran que primero hay que consultar con el jefe y que no se puede hacer nada en su ausencia, mientras otros opinan que no es necesario su consentimiento. Capítulo 6. Mientras los basquirios discutían, llegó un hombre con un gorro de piel de zorro. Todos guardaron silencio y se pusieron en pie. El intérprete dijo: «Es el jefe». Sin perder tiempo, Pahom sacó la mejor bata que llevaba y se la ofreció, así como 5 libras de té. El jefe aceptó los regalos y se sentó en el puesto de honor. A continuación, los basquirios empezaron a decirle algo. El jefe los escuchó, hizo una señal con la cabeza para que se callasen y se puso a hablar con Pahom en ruso. «Pues claro», dijo, «elige la que más te guste. Hay tierra de sobra». «Pero, ¿cómo hago para coger toda la que quiera?», pensó Pahom. «Hay que ponerlo por escrito de algún modo. De otro modo, pueden decirme que es mía y luego quitármela». «Os agradezco vuestras amables palabras», dijo. «Tenéis mucha tierra y yo solo necesito una poca, pero me gustaría saber cuál es mía. Quisiera medirla de algún modo y poner por escrito que me pertenece, porque la vida y la muerte están en manos de Dios. Vosotros sois buenos y me la dais, pero tal vez vuestros hijos me la quiten». «Tienes razón», dijo el jefe. «Se puede poner por escrito». «He oído que hace poco vino a veros un mercader», continuó Pahom, «al que también ofrecisteis un poco de tierra y con el que firmasteis un acta de compraventa. Me gustaría hacer lo mismo». El jefe comprendió lo que quería. «Se puede hacer así», dijo. «Tenemos un escribiente. Iremos a la ciudad y pondremos todos los sellos necesarios». «¿Y cuál será el precio?», preguntó Pahom. «Tenemos un solo precio, 1000 rublos por jornada». Pahom no comprendió. «¿Qué clase de medida es una jornada? ¿Cuántas tesiatinas tiene?». «Nosotros no sabemos contar de ese modo», dijo el jefe. «Vendemos por jornadas. Toda la tierra que consigas recorrer en una jornada será tuya al precio de 1000 rublos». Pahom se sorprendió. «En un día entero se puede recorrer mucha tierra», dijo. El jefe se echó a reír. «Toda será tuya», dijo el jefe, «pero con una condición. Si antes del anochecer no has vuelto al punto de partida, perderás el dinero». «¿Y cómo vamos a marcar los lugares por los que pase?», preguntó Pahom. «Nos colocaremos en el lugar de partida y nos quedaremos allí mientras tú vas y vuelves. Llevarás un azadón para hacer señales donde sea necesario. Harás un agujero en cada extremo y dejarás al lado un montón de hierba. Más tarde nosotros pasaremos con el arado de un agujero a otro. Puedes hacer el recorrido que quieras, pero debes regresar al punto de partida antes de que se ponga el sol. Todo el terreno que logres abarcar será tuyo». Pahom se puso muy contento. Decidieron empezar por la mañana temprano. Estuvieron hablando un rato, tomaron más kumis, comieron un poco de cordero y volvieron a beber té. Cuando se hizo de noche, los basquirios ofrecieron a Pahom un lecho de plumas y se separaron. Prometieron reunirse al amanecer para llegar al lugar señalado antes de la salida del sol.